Bueno, vamos a comenzar con la unidad 9. La unidad 9 habla de, siguiendo con las unidades de los contratos, del contrato de cesión de créditos. ¿Qué es lo que es la cesión de créditos? La cesión de créditos es el contrato por el cual una de las partes le transfiere a la otra el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el título de crédito si existiere. Ahí tienen el ejemplo de una cesión de créditos donde se endosa un cheque, por ejemplo, el endoso de un cheque, entregar un cheque endosado es una forma de cesión de crédito. Caracteres. Es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato que puede ser gratuito o oneroso, es un contrato conmutativo. La capacidad para celebrar el contrato de cesión es la capacidad que deben tener las partes en general para todo tipo de contrato. El objeto del contrato de cesión de créditos. Todo derecho puede ser cedido a menos que medie una prohibición expresa de la ley que prohíba ese tipo de transmisión, ese tipo de cesión de derecho. Bueno, ¿cuáles son aquellas cesiones que están prohibidas expresamente por la ley? No se pueden ceder los derechos inherentes a la persona, el derecho de alimentos futuros, por ejemplo la cuota alimentaria o que me pueda corresponder en el futuro, y las jubilaciones o pensiones. Ese tipo de derechos no se pueden ceder. Forma del contrato de cesión de créditos. El artículo 1618 establece que toda cesión debe ser hecha bajo pena de nulidad por escrito. O sea que es inválida la cesión verbal. Pero además de que sea hecha por escrito, en determinados casos se exige que sea hecho a través de una escritura pública. ¿Cuándo? Cuando se ceden derechos litigiosos, por ejemplo, derechos que están en juicio, cuando se ceden derechos procedentes de actos que deban ser consignados en escritura pública, por ejemplo, un inmueble, o cuando se ceden derechos de una herencia, derechos hereditarios. Contrato de fianza. Este es otro de los contratos típicos que tiene nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué es lo que es el contrato de fianza? El artículo 1574 del Código nos dice, hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento de la persona que está afianzando. Como ejemplo típico del contrato de fianza es el garante que, por ejemplo, los bancos exigen cuando una persona va a solicitar un préstamo de dinero, por ejemplo, exigen un garante que se constituya en fiador pagador, o sea que si el tomador de el deudor principal, el tomador de ese préstamo no paga, el banco puede exigirle que cumpla el garante. Por eso el concepto nos dice que hay fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación en el caso de que la otra incumpla. La prestación a cargo del fiador debe ser la misma que la del deudor principal. ¿Esto qué quiere decir? Si el deudor principal pidió un préstamo de 100 pesos, el fiador debe pagar los 100 pesos. No le puede el banco pretender reclamarle algo distinto al fiador que lo que le reclamaba el deudor principal. El objeto del contrato decía, se pueden afianzar cualquier tipo de obligaciones siempre que sean obligaciones que no sean prohibidas o ilícitas y que estén dentro de lo que es el ámbito comercial o civil. En este contrato tenemos tres partes, un deudor principal, el fiador, que es el deudor accesorio, que se constituye en deudor accesoriamente si el deudor principal no cumple, y el acreedor. Los efectos entre el fiador y el acreedor. ¿Qué efectos produce entre el fiador y el acreedor? El acreedor puede exigirle al fiador que le cumpla con lo que tenía que cumplir el deudor principal.
Acá hay que ver si el fiador se constituyó como deudor solidario. En ese caso, el banco podrá reclamarle la totalidad de la deuda. ¿Y qué relaciones hay entre el fiador y el deudor? Bueno, si el fiador pagó esa deuda, podrá después, llegado el caso, tener algún tipo de acción de repetición contra su deudor. ¿Y cómo se extingue la fianza? La fianza se extingue por el cumplimiento de la obligación, por ejemplo, que el deudor o el fiador paguen al acreedor, o por ejecución, por una ejecución judicial o por pérdida, digamos, o por bueno, o cumplimiento, como bien digo, de la obligación, principal. Contrato de depósito. El contrato de depósito está regulado en el Código Civil y Comercial en el artículo 1356, que nos dice, hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de la otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituir esa misma cosa con sus frutos si hubiese obtenido frutos de la misma. Como caracteres, es un contrato bilateral, es un contrato consensual, es un contrato conmutativo y puede ser gratuito u oneroso. Obligaciones de las partes. Obligaciones del depositario, o sea, de la persona que va a recibir la cosa en depósito. Deberá custodiarla, deberá hacer aquellas reparaciones urgentes para evitar que la cosa se destruya, comunicándole al dueño que ha hecho esas reparaciones para que le restituya el importe que ha invertido, y una vez terminado el contrato deberá restituir la cosa y si hubiera dado frutos, con sus frutos al depositante. Y el depositante recibir la cosa, hacer el pago de los gastos que pueda haber incurrido para su mantenimiento de la cosa y si se ha estipulado un precio, pagarle al depositario un precio por haber custodiado su cosa durante el tiempo de la custodia. Contrato de mutuo. Este es otro de los contratos típicos regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Como concepto de contrato de mutuo decimos que el artículo 1525 del Código Civil y Comercial nos dice que hay contrato de mutuo cuando una de las partes le entrega a la otra una cantidad de cosas fungibles. Las cosas fungibles son aquellas cosas que se pueden consumir y que pueden ser reemplazadas por otras de igual calidad, especie o cantidad. Entonces, una de las partes le entrega a la otra una cantidad de cosas fungibles que la otra parte está autorizada a consumir y a devolverle a la finalización del contrato la misma cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Por ejemplo, el contrato de préstamo de dinero, un préstamo bancario. Ese es un típico contrato de mutuo. Caracteres del contrato. Es un contrato bilateral, es consensual, es oneroso y es conmutativo. ¿Y qué obligaciones tienen las partes? Bueno, las obligaciones de las partes son la obligación del mutuante, o sea, en este ejemplo el banco, va a ser entregar el dinero en las condiciones que se ha comprometido al mutuario, y el mutuario devolver el dinero en la misma especie y calidad de moneda con los intereses que generalmente va a cobrar el banco por haberle facilitado el préstamo de ese dinero y que es la ganancia natural del banco en este ejemplo. Contrato de comodato. El contrato de comodato está regulado en el artículo 1533 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice que el contrato de comodato es el contrato por el cual una de las partes le entrega a la otra una cosa no consumible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y la restituya, una vez finalizado el contrato, la misma cosa recibida. ¿Qué diferencia vemos entre el contrato de comodato y el contrato de mutuo? Que la cosa en el contrato de comodato es no consumible. Me entregan una cosa, yo la puedo usar y devolver a la finalización del contrato. Por ejemplo, el contrato de préstamo de un inmueble. Es muy común entre los organismos públicos que se haga un contrato de comodato, por ejemplo, donde
le ceden un inmueble, una repartición pública a otra para que haga uso de ese inmueble por un tiempo determinado. ¿Qué caracteres tiene este tipo de contrato? Es un contrato bilateral, es consensual, puede ser gratuito o oneroso y es conmutativo. ¿Y qué derechos y obligaciones tienen las partes? El comodatario tiene la obligación de usar la cosa y devolverla, debe custodiarla, debe hacer las reparaciones que sean necesarias para devolvérsela al comodante. Y el comodante, si se ha estipulado algún tipo de contraprestación o precio en dinero, deberá abonarlo. Generalmente este tipo de contrato es gratuito. Y el fin del comodato, por destrucción o pérdida de la cosa, por la finalización del plazo del contrato o por muerte de las partes o de alguna de las partes.